Hace 2 semanas estudiamos acerca de la obra del evangelista y ahora vamos a meditar, a pensar detenidamente sobre la obra de la iglesia local. Eh, Recordando la obra del evangelista en la clase pasada, 2 Timoteo 4:5, dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Solamente recordando, en la clase pasada miramos que la obra del evangelista consiste en predicar el evangelio. El, el evangelista predica de una forma distintiva en el sentido a los miembros, porque el evangelista edifica la iglesia, predica desde el público en forma pública. Muchos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, especialmente que se encuentran en Primera, Segunda Timoteo y Tito, podemos mirar pasajes de la Biblia donde se hace referencia a esta predicación distintiva, ya lo miramos. Como Pablo dijo a Timoteo, exhorta con toda doctrina, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Algunos van a tener comezón de oír y eso hace referencia a un mensaje público. También miramos que la obra del evangelista es evitar que se enseñe diferente doctrina. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 3, como te dejé en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El evangelista debe estar para defender la doctrina en la iglesia local, aparte de los miembros. También miramos que uno de los trabajos del evangelista es reprender, y si es necesario públicamente. Dice las escrituras, reprende, exhorta con toda doctrina, reprende los delante de todos para que los demás también teman, etcétera. La Biblia hace mucho referencia y claramente a el evangelista. En cuarto lugar, miramos que la obra del evangelista es ayudar a establecer ancianos, y esto es innegable, irrefutable. Tito capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, que por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos así como yo te mandé. El evangelista es un promotor, alguien que promueve el establecimiento de ancianos. La forma en que el evangelista recibió los requisitos habla mucho de ello. Decíamos que hay una iglesia, una carta universal, Santiago, hay una carta a una iglesia local, Éfeso, pero hay cartas personales, Primera y Segunda Timoteo y Tito. No se enviaron los requisitos a través de una iglesia, de una carta universal, ni a una carta a una iglesia local, sino que los requisitos se dieron a dos evangelistas llamados Tito y Timoteo. Eso debe darnos mucha claridad de visión a los que predicamos para entender que tenemos una grande responsabilidad. Y en quinto lugar, la obra del evangelista consiste en preparar a nuevos evangelistas. En una de las cartas de Pablo a Timoteo, en el 2:2, dice claramente, esto encarga a hombres fieles e idóneos que sean capaces también de preparar a otros o de enseñar a otros. Así es que el evangelista, uno de los trabajos que tenemos es preparar nuevos evangelistas en la iglesia local. Hemos dicho que si nosotros enseñamos que los evangelistas no se preparan en escuelas para predicadores sostenidas por la ofrenda, debemos nosotros cumplir nuestra responsabilidad. Deben brotar o nacer nuevos evangelistas en nuestra congregación, de manera que no falten evangelistas en el mundo. Esto es lo que el Señor quiere que el evangelista cumpla. Ahora, bien, ¿cuál es la obra de la iglesia local? Es importantísimo, hermanos, hermanas, que podamos comprender que el trabajo de la iglesia local y el trabajo del evangelista, si lo hacemos bien, ambos, la iglesia y el evangelista,
Podremos avanzar hacia nuevas conquistas, nuevos horizontes, nuevas metas, como establecer ancianos, diáconos, tener programas de trabajo muy unidos, evangelizar el área de donde estamos, influir en nuestra ciudad y aún más allá. Pero siempre y cuando, si nosotros como iglesia o nosotros como evangelista cumplimos bien nuestro trabajo, nuestra obra. ¿Cuál es la obra de la iglesia local? Antes de continuar, debo recordar, mis hermanos, que el Señor mira el trabajo de cada individuo. El Señor juzga a cada individuo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque miramos en el Nuevo Testamento cómo Pablo reprendió duramente a la iglesia en Corinto diciendo, hay un fornicario entre vosotros, 1 Corintios 5:1, no debieras haber lamentado para que fuese quitado entre vosotros el que cometió tal acción. Dios nos ve a cada uno, la obra de cada uno. Pero Dios también ve la obra de la iglesia, como grupo. Y aquí está la evidencia en Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 2 y capítulo 3, encontramos de la manera en que Dios, el Señor, mira a cada iglesia y puede alabar a cada iglesia mientras esté sobre la tierra, o puede juzgar o condenar o reprochar a cada iglesia sus errores. De ahí que es importante hablar de la obra de la iglesia local. En Apocalipsis, en Efesios, mejor dicho, capítulo 2, verso 19, en Apocalipsis, que ya ha leído nuestro hermano, leemos claramente, especialmente en el versículo 1 y versículo 2, antes de ir a Efesios. Leemos claramente cuando el Señor mira la obra de la iglesia, Y lo dice claramente en el capítulo 2, verso 2 de Apocalipsis. Yo os conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, versículo 2. Note bien cómo el Señor habla en un sentido singular. Aunque son muchos los hermanos de Éfeso, les habla en un sentido singular. Tus obras, tu arduo trabajo. Inclusive en el versículo 2 añade, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado. Así que es por ello que podemos nosotros notar en Efesios capítulo 2, verso 19, diciendo, haciendo referencia al trabajo de la iglesia local, el apóstol Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, le dice a los hermanos en Éfeso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando nosotros obedecemos al evangelio, venimos a formar parte de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, como dice el apóstol Pablo. También en un sentido metafórico, no solamente familia, sino también como cuerpo. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Venimos metafóricamente a formar parte de una iglesia local, a la cual se le llama familia y a la cual se le llama cuerpo. Pero la pregunta es, ¿a qué fuimos llamados al formar parte de la iglesia local? ¿A qué fuimos llamados? Es importante meditar y pensar que si la iglesia local entiende bien cuál es su trabajo, cuál es su obra, entonces todos vamos a enseñar a nuevos miembros que vienen a formar parte de la familia, cuerpo de Cristo. Los vamos a enseñar a que vinimos a formar parte con un propósito bien definido. Hoy en día existen muchos miembros en iglesias locales, los cuales no saben, batallan para integrarse, tienen dificultad para integrarse a la iglesia local porque no saben a qué fueron llamados. ¿Cuál es su trabajo? ¿Venir a adorar solamente? Hay un trabajo específico al cual fuimos llamados a formar parte de la iglesia local a la cual pertenecemos. Vamos a hablar, aunque no es en un sentido del orden lógico, hermanos, quiero especificarlo esto. El orden adecuado, tome sus notas, sería la evangelización, la edificación y la benevolencia. Ahora, diría alguno, ¿por qué entonces empieza por la benevolencia? Bueno, porque este es el orden que lo encontré en el Nuevo Testamento.
Primero se nota la benevolencia al lado de la evangelización y la edificación. Pero el orden, hermano, no implica error. Simplemente estas tres obras o trabajo que la iglesia local es llamada, forman parte de su misión de la iglesia sobre la tierra. En otras palabras, una vez más, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Dios ve la obra de cada individuo, sí, y de hecho seremos juzgados de acuerdo a las obras que cada uno hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba en la tierra, en el cuerpo. Ahora, lo que estamos diciendo, que también la iglesia local, Dios también juzga y mira la obra de cada iglesia local. Y está bien definida su obra a través del Nuevo Testamento. Vamos mirando, hermanos, acerca de la benevolencia. Inclusive, cuando hablamos de la benevolencia, la Biblia habla de la benevolencia individual, eso es fácil de comprender. No se dé cuenta lo que hace tu mano derecha, lo que hace la izquierda, etcétera. El buen samaritano, muchos ejemplos tenemos. Pero, ¿qué de la obra de la iglesia local, de la benevolencia? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, miramos en el Nuevo Testamento a un samaritano, individuo, obrando la benevolencia. Pero también en ejemplo bíblico miramos a la iglesia en el Nuevo Testamento obrando la benevolencia. ¿En qué consiste la obra de la benevolencia de la iglesia local? En suplir las necesidades físicas de la iglesia local, dentro y muchas veces también fuera, en casos especiales. Miremos Hechos capítulo 4, 32 al 35. Cuando creció la multitud, crecieron y se dejaron ver las áreas donde la iglesia local debe trabajar. En este caso, la benevolencia. Ya estaban los apóstoles predicando en el área de la evangelización. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era con ellos. El versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. A este pasaje, mis amados hermanos, podemos agregar de que el apóstol Pablo mandó a Timoteo que pusieran lista a viudas fieles. ¿Para qué? La meta es que no haya ningún necesitado en la iglesia local. Las viudas deberían de ser soportadas económicamente si cumplían los requisitos. En el libro de los Salmos también podemos agregar que el Señor dice que ha vivido, dice el salmista, muchos años y jamás he visto justo que mendigue pan. Y podríamos agregar muchos pensamientos bíblicos a esta idea de que la iglesia local tiene como responsabilidad de que no haya ningún necesitado entre ella. Y esa es una parte de su propósito, parte de su obra. En el capítulo 6 de Hechos, verso 1 al 7, miramos cómo es que creció la multitud de los discípulos, y viene la murmuración de los griegos contra hebreos, de que las viudas de aquellos son desatendidas en la distribución diaria. Esto ocasiona que los 12 apóstoles, versículo 2, convocan a la multitud de los discípulos y les dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué implica esto? Que se había abierto otra área de servicio. No solamente el servicio de la evangelización estaban trabajando los apóstoles, sino había otra área que era la benevolencia. ¿Qué hacen ellos? Sabemos todos que se buscan hermanos, a decir 7 hermanos de buen testimonio, verso 3, y a quien encarguemos, noten bien, de este trabajo. Por eso decimos que ese es un área de trabajo, la benevolencia. Y nosotros persistiremos o continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra ministerio implica también trabajo particular. Así que agradó a la propuesta a toda la multitud,
Los eligieron, según el versículo 6, presentando a los apóstoles, orando les impusieron las manos. ¿Qué significa imposición de manos? Una designación al trabajo de la benevolencia. Ahora alguien diría, bueno, que la imposición de manos no eran para transmitir el Espíritu Santo. No, sí también, pero el versículo 5 dice que ellos eran llenos, Esteban, por ejemplo, varón lleno del Espíritu Santo. Ellos ya no necesitaban la imposición de manos para transmitir el Espíritu Santo o para recibir el Espíritu Santo. Así es que creo que este punto es sencillo. Imposición de manos también la encontramos en otras áreas, como Pablo y Bernabé imponiendo las manos allá más adelante en el libro Los Hechos de los Apóstoles, para enviarlos más adelante en Hechos capítulo 13, siendo más específico, versículo 1 al 3, como notas, hermanos. Así es que el punto es que estoy hablando diciendo que esta es la hora de la benevolencia. Así que crecía, note bien, cuando cada iglesia abarca su área de trabajo, cumple fielmente con ello, la palabra del Señor crece, el número de los discípulos se multiplica grandemente, y eso es lo que sucedió en Jerusalén. Así es que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En Hebreos capítulo 13, verso 16, recordando, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, ¿qué es esto? La benevolencia. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Una de las cosas que enseñamos a los nuevos miembros cuando vienen a formar parte de la iglesia, les decimos que hay una misión para todos ahora como equipo, como grupo, como cuerpo, como familia. Y les decimos que una de las áreas es que no haya ningún necesitado. Así es que vamos a trabajar con un propósito. Antes que no éramos creyentes o cristianos, trabajábamos para suplir nuestras necesidades. Éramos egoístas, como dice Tito 3, 1 en adelante. Éramos parte del mundo. Pero ahora el trabajo forma parte de una bendición y se amplía la visión en cuanto a nuestro trabajo. El que hurtaba no hurte más y no trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y le enseñamos eso, hermanos, para que el hermano sepa que ha venido a formar parte de la iglesia. Tito 3:13, Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. También enseñamos que los hermanos que trabajan en el área de benevolencia o toda la iglesia para cumplir esta parte del trabajo de la iglesia local, es importante que vengan con un poco de dinero extra. Es posible que pase algún evangelista por el domingo cerca de nosotros y podemos encaminarle para que nada le falte en el camino. Eso es parte de la misión de la iglesia local. Pero también, en segundo lugar, no solamente la benevolencia, sino que vemos la iglesia también procurando la edificación propia como cuerpo. La edificación de la iglesia, mis amados, es proveer lo que ayuda al crecimiento espiritual general de la iglesia local. Este es un parte de la misión de la iglesia. Podemos imaginar algunos personajes de diferentes oficios edificando una casa. Habrá carpinteros, habrá aquellos que usan o saben manejar el cemento. Bajo esa ilustración, bajo esa metáfora, podemos ilustrar la edificación de la casa del Señor o del cuerpo de Cristo Jesús. Hay tres factores que hacen que la iglesia reciba edificación. Ahora, recuerden Efesios también, Efesios en el capítulo 4, versículo 11. El Señor designó oficios y personajes, profetas, apóstoles, y dice el siguiente versículo, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando uno se pregunta, ¿qué factores hacen que la iglesia reciba edificación? Varios. Uno es los ancianos. Por eso fueron constituidos por Cristo Jesús, Efesios 4:11, para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4, versículo 12.
El trabajo de los ancianos ayuda grandemente a la edificación de la iglesia local y a cumplir su misión. Noten bien Efesios 4, 11 y 12. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que es lo mismo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como el carpintero ayuda en la edificación de una casa, el que pone el piso, el cimiento para la edificación de una casa, cada uno trabaja en su área para edificar una casa. En este caso, la casa espiritual de Dios. No solamente los ancianos, sino también dentro de los servicios de la iglesia local hay mucha edificación. Debiera haber edificación. Ustedes y yo, hermanos, podemos mirar, por ejemplo, primero a los Corintios capítulo 14. Los invito a que en sus casas subrayen cuenten cuántas veces se repite la palabra edificación en el capítulo 14 de Primera a los Corintios, y ustedes van a ver muchos versículos que habla de edificación. Capítulo 14, verso 3, versículo 5, la iglesia recibe edificación. Versículo 12, así vosotros también anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, 17, tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Verso 26, hágase todo para edificación. Noten cuántas veces se repite la palabra edificación. La pregunta es ¿por qué? La edificación hermanos, no estaba llevándose a cabo la edificación por causa de algunos que en vez de profetizar con el don que Dios le había dado, querían hablar en lenguas. Sería más vistoso, más aplaudido, más reconocido el don de lenguas. Es posible. Lo que sí sabemos que había una desorganización en cuanto a ello. Cuando los miembros de la iglesia, algunos ocupan lugares donde sus habilidades no son las correctas, las más adecuadas, la iglesia como consecuencia no recibe edificación. Y este es el mensaje de 1 capítulo 14. Así que, dice el apóstol Pablo en el 14:5, quisiera que todos ustedes hablasen en lengua, está hablando de una forma irónica, pero más bien que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Así que, hermanos, aquí estamos mirando edificación no de uno solo, sino de la iglesia local, ya que la iglesia local, una misión o parte de la misión que tiene la iglesia local es que se edifique, que se edifique. Si la iglesia no está recibiendo edificación, está fallando en la misión mientras está sobre la tierra. Y así vemos, decía 14:17, 14:26, hágase todo para edificación. ¿Qué otro factor hace posible que la iglesia reciba edificación, aparte de los ancianos, el trabajo de ellos, aparte de que cada uno trabaje donde sus habilidades son desarrolladas de una forma mejor para la iglesia? Bueno, también en cuanto a la actividad propia de cada miembro. Cada miembro, como decía, cada hermano nuevo debe de comprender que no solamente ha sido llamado a trabajar para ayudar que no haya ningún necesitado y se cumpla la promesa del Señor en el libro de los Salmos acerca de que ningún justo mendiga pan. Bueno, sino también debe ser enseñado en nuevos miembros a que la iglesia reciba edificación. Y para ello, cada miembro de los nuevos debe ser capacitado, entrenado para que su fe eche raíces fuertes y posteriormente entre en una actividad donde todos estamos activos. La actividad la actividad propia de cada miembro, como dice Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice que sigamos la verdad en amor. 15, verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Note bien, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose. Ahí está la palabra, edificación. La edificación depende en gran manera de la actividad propia de cada miembro. Imaginemos que los miembros, hay 50 miembros en algún lugar, pero no hay actividad propia en cada uno. ¿Habrá edificación? No hay edificación. Necesitamos actividad, así como ya lo hemos dicho metafóricamente en una casa. Cada personaje, el que pone ladrillo, poniendo ladrillo, el que pone la madera, poniendo madera, actividad propia, actividad propia. Así que la edificación es una parte de la misión de la iglesia local. El Señor ya nos capacitó poniendo personajes en Efesios 4, versículo 11. A los apóstoles tenemos su doctrina. Los profetas, ya no hay profetas, pero los pastores y maestros pueden haber, los diáconos también pueden existir y cada uno trabajando en su diferente área se puede edificar la iglesia. Romanos 14, 17 y 20. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación con la obra de cada uno. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Pablo aconseja en el verso 20. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Eso va en contra de la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, el reino de Dios no es comida ni bebida. Ya lo explica el verso 17 y versículo 18. El versículo capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y no te viene el verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Desde luego, debe sobreentenderse de que no todo debemos hacer todo lo que agrade al prójimo. Habrá cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero las que van de acuerdo a la voluntad de Dios debemos hacerlo con el propósito para edificación. Ninguna palabra corrompida. Otra cosa, hermanos, que ayuda mucho en la edificación, no solamente la actividad, el agradar a los hermanos, etcétera, sino nuestras palabras. La forma en que hablamos muchas veces no ayuda en la edificación de la iglesia local. Por eso Pablo dice el Espíritu Santo, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es, ninguna palabra corrompida, palabra que destruye. Debemos ser cuidadosos también en eso. Bueno, pudiéramos seguir hablando más acerca de la edificación, pero hay otra cosa más que encontramos en el Nuevo Testamento, y eso es la evangelización. La iglesia local es responsable de parte del Señor en cuanto a la evangelización. Ya hemos dicho que en forma particular el evangelista debe predicar el evangelio, pero la iglesia también es responsable de evangelizar, proveer el evangelio a los que no conocen a Dios. Noten bien Efesios capítulo 3, verso 8, 9 y 10, especialmente el verso 10. Pablo decía que él había cumplido ya su parte personal e individual como apóstol. Él dijo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y también de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora, ¿para qué el Señor le mandó eso a Pablo? Y lo hizo de una manera excelente. Bueno, después ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, note bien, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora la responsabilidad descansa de anunciar el evangelio, descansa sobre los hombros, figuradamente, de cada iglesia local. Debemos anunciar el evangelio a todos, versículo 10. Así es que, hermanos, noten bien, recordando el caso de Hechos capítulo 6, la murmuración. Por eso dijo los apóstoles, dice, buscad hermanos que les encarguemos de este trabajo, es decir, la evangelización,
benevolencia. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es esto? Seguir evangelizando, predicando. Por eso decía, hermanos, que es un área donde cada uno debemos trabajar, enfocarnos. La iglesia en Jerusalén lo hizo bien. Salió por todas partes. Fueron enseñados correctamente por el Espíritu Santo y por los apóstoles partiendo de Jerusalén para cumplir la profecía de Isaías: de Sión saldrá la ley. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Lo hicieron bien. Cada iglesia local debe anunciar el evangelio partiendo desde ella, como lo hizo la iglesia en Tesalónica. Así que lo que vemos en Apocalipsis 2:2 es precisamente eso que leíamos al principio. Dice: escribe al ángel a la iglesia en Éfeso, visto de una forma particular la iglesia local. Verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La iglesia trabajaba arduamente. Ahora, ¿qué es, hermanos, o lo que no es parte de la obra de la iglesia local? ¿Qué es lo que no es parte de la obra de la iglesia local? Es muy fácil de definirlo. Simple y sencillamente, lo que no es proveer alimentación a personas no creyentes. Hoy en día nos da tristeza y debemos orar por ellos y debemos hablar con amor con ellos, porque hay grupos religiosos sobre la tierra que su enfoque es beneficencia, es generosidad colectiva, ese es dar alimentación a personas, programas de ayuda a la comunidad, etcétera. Eso no es la obra de la iglesia local. Participar en protestas políticas no es obra de la iglesia local. Brindar servicios de ayuda gratuita a la comunidad tampoco es la obra de la iglesia local. Hacer alianza con otras iglesias locales para hacer actividades diferentes, la Biblia guarda silencio en cuanto a todo esto. Nunca vemos a una iglesia de Éfeso unirse con la iglesia en Colosas en una actividad con un propósito. De ninguna manera. Eso no es obra de la iglesia local. Así es que, hermanos, ¿de qué depende que se haga la obra de la iglesia local? Por último, ¿de qué depende que se lleve a cabo la obra de la iglesia local? Bueno, es simple. De que haya en la iglesia miembros, hermanos, que sean enseñados desde que ellos vienen a formar parte de la iglesia, que ellos vienen a formar parte de la iglesia y que ellos estén dispuestos a ayudar a suplir necesidades de otros, dispuestos a servir. También es necesario enseñar a nuevos hermanos, y si no se ha enseñado, debemos enseñarle a hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia, que es necesario estar dispuestos y ayudar a que otros crezcan espiritualmente. Esto es decir, en la edificación, edificar a otros hermanos, en todos los aspectos, dando clases, animándolos a que crezcan espiritualmente, que maduren, que echen raíces fuertes en cuanto a su fe. Y en tercer lugar, ayudar a otros a que conozcan el evangelio. Note bien, hermanos, ¿cuál sería el orden, como decía al principio, adecuado? ¿Cómo puede uno ayudar, hermanos, si no se han evangelizado? ¿Cómo puede uno ayudarlos a edificarles si no se han evangelizado? El orden, como decía al principio, usted puede ponerlo ahí. Primeramente, la evangelización. De ahí nacen los cristianos. En segundo lugar, después de ahí hay que edificarlos para que echen raíz fuertes en el evangelio. Y en tercer lugar, si hay alguna necesidad en ellos, ayudarles a suplir su necesidad, que eso es la benevolencia, es decir, la evangelización, la edificación y la benevolencia. No nos extraña mirar tantas iglesias, especialmente en este país, iglesias organizadas con ancianos, diáconos, designando a diáconos, un diácono responsable de la evangelización con un equipo capacitado, un equipo trabajando de una manera tan unida en la evangelización, otro diácono responsabilizándolo en la área de la edificación, con maestros que dan clases en hogares, con maestros capacitados que dan clases en las aulas o los salones del edificio, y otro diácono designado para responsable en el área de la benevolencia.
donde hay donde hay necesidad de manos y corazones dispuestos a ayudar a hermanos en toda el área de la necesidad. Así es que, hermanos, ¿de qué depende que se haga la obra de la iglesia local? Si hay una iglesia que no ha descubierto su misión, su trabajo, aquí están las tres áreas para poder trabajar para el Señor mientras estemos sobre la tierra y así cumplir la misión. Así como cada evangelista debe cumplir su obra de evangelista, haciendo referencia a cada uno de los aspectos de su trabajo, de su obra, la iglesia también debe responsabilizarse, y esto es a cada miembro que forma parte de una iglesia local. Que Dios nos ayude, hermanos, y podamos nosotros cumplir nuestra misión. Dios les bendiga ricamente.